Clase 4, parte 5, última parte. Vimos entonces que para un movimiento en una dimensión tenemos definida la velocidad instantánea y la velocidad cambia con el tiempo, depende del tiempo. Es una función del tiempo. Entonces, en general, la velocidad instantánea va cambiando con el tiempo y vamos a estudiar cuánto cambia o con qué ritmo cambia. A eso se lo llama aceleración. La definición concreta es la siguiente. Primero aceleración media y luego aceleración instantánea, como hicimos con velocidad. Aceleración media es así. Dados dos instantes, t1 y t2, donde t2 se puede escribir como t1 más delta t, se define y se calcula la aceleración media de la partícula en el intervalo que va desde t1 hasta t2 como el cociente de cuánto cambia la velocidad dividido cuánto cambia el tiempo. Aquí está más en detalle. Delta t, t2 menos t1 es el tiempo transcurrido. Vamos a llamar delta bx al cambio de bx, que es la resta de cuánto vale la velocidad al final del intervalo menos cuánto vale la velocidad al principio del intervalo. Entonces la aceleración media, componente x, usamos esta notación, la aceleración media en la componente x es el cociente de el cambio de velocidad dividido el tiempo transcurrido. Las unidades de este cálculo son unidades de velocidad sobre unidades de tiempo. Como velocidad es longitud sobre tiempo, con otro tiempo queda longitud sobre tiempo cuadrado. Por ejemplo, en la práctica vamos a usar en general sistema internacional, MKS, aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Otra unidad muy práctica para un auto, por ejemplo, es dejar la variación de velocidad en una cantidad de kilómetros por hora dividido el tiempo transcurrido en segundos. Por ejemplo, un automóvil acelera 10 kilómetros por hora por cada segundo transcurrido. Al igual que la velocidad media, esta aceleración media en un intervalo no describe los detalles de lo que pasa en tiempos intermedios durante el tiempo transcurrido. Entonces vamos a definir la aceleración instantánea en un cierto instante t, calculando la aceleración media entre el tiempo t y un tiempo t más delta t, y luego tomando el límite para delta t yendo a 0. Es decir, aceleración media en el intervalo entre t y t más delta t es lo que está acá entre paréntesis. Cambio de velocidad dividido cambio de tiempo. Velocidad en t más el incremento de tiempo menos la velocidad en t dividido el tiempo transcurrido. Hacemos esa cuenta, simplificamos lo que haga falta y tomamos el límite para t yendo a 0. Si encontramos un resultado estable, ese resultado es la aceleración. Es lo que les contaba acá. En lenguaje matemático, la aceleración instantánea es la derivada primera de la velocidad instantánea respecto del tiempo. Es decir, esta forma de cálculo no es otra cosa que la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Límite cuando el incremento tiende a 0 de cuánto cambia la velocidad dividido el tiempo, derivada de la velocidad respecto del tiempo. Como la velocidad ya era la derivada de la posición, lo que estamos haciendo es derivar dos veces. Y entonces se llama a la aceleración derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Podemos mirar estos gráficos a mano o podemos mirar un poco de GeoGebra. Déjenme ver. Sí. Antes de hacer los gráficos, vamos a espiar esta página 13. Ejemplos concretos haciendo la cuenta con las funciones que trabajamos, la lineal y la cuadrática. Con la función lineal, que ya estamos trabajando, en la página 8 calculamos la velocidad instantánea. La velocidad instantánea era una constante. Ahora aplicamos la definición. Cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. La velocidad a un tiempo t es bx. Y la velocidad a un tiempo posterior también es bx, porque la velocidad esta era constante. Entonces el numerador da 0. 0 sobre el tiempo que sea da 0. Y eso ya no depende del tiempo transcurrido. Así que por más chiquito que sea el tiempo, esta cuenta sigue dando 0. O sea, haciendo la cuenta explícita y viendo que la aceleración media es 0, la aceleración instantánea en el límite es 0. Espero haberlos convencido
para una función lineal, sabemos entonces que la velocidad es constante, y es este coeficiente, y que la aceleración es 0. Se dice que no tiene aceleración. Más intuitivamente, la velocidad no cambia con el tiempo, permanece constante, no hay aceleración. Más divertido es el ejemplo con la función cuadrática. Esta es la forma de la función. Ya tenemos calculado en la página 8 que la derivada de la posición respecto del tiempo, o sea, la velocidad instantánea, daba esta expresión, que es una función lineal en el tiempo. Y ahora podemos calcular la aceleración. Necesitamos el incremento de velocidad para poner el numerador y luego dividir por el tiempo transcurrido. El incremento de velocidad es evaluar esta función poniendo t como t más delta t menos lo que daría la función poniendo t. O sea, reemplazamos acá t más delta t, distribuimos, hacemos todas las cuentas, cancelamos y nos queda solamente este término, ax por delta t. Todos los demás están tachados. Entonces, la definición de aceleración instantánea, límite del cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo. En nuestro caso es el límite de este cambio de velocidad, a por delta t, dividido el cambio de tiempo. Se simplificó, quedó lindo. Acá adentro solo queda ax, que no depende de delta t. Y por más chiquito que tomamos delta t, este ax sigue siendo ax. O sea, el coeficiente que estaba acá en la fórmula que todavía no habíamos presentado. La aceleración instantánea del movimiento con función cuadrática está dada por ax de t igual a ax y resulta constante. Por eso a este coeficiente lo hemos llamado con a de aceleración, y esto es la aceleración del movimiento. El un medio estaba puesto a propósito para que al hacer las cuentas desaparezca. Entonces, se dice que el movimiento con función cuadrática tiene aceleración constante, porque no cambia con el tiempo. Resumiendo, posición con función cuadrática da una velocidad lineal y da una aceleración constante. Eso sí lo podemos ver entonces en un ejemplo que en lugar de hacerlo a mano, se los cuento con GeoGebra. Dos cosas. Primero, cuando calculamos aceleración media, estamos trabajando en un gráfico de velocidad versus tiempo, diciendo, si vemos un transcurso de tiempo, vemos un cambio de velocidad. La aceleración media es el cociente del cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo, que viene siendo la pendiente de esta recta. Es la pendiente de la recta secante a la gráfica de velocidad. No se confundan con lo que hicimos antes, que era la gráfica de posición. Gráfica de velocidad, inclinación de la gráfica de velocidad es la aceleración. Si tomamos este tiempo cortito, este punto se acerca a este, y esta recta rosadita pasa de ser tangente en dos puntos a ser, de ser secante en dos puntos a ser tangente en un punto. No lo hago acá, les cambio el archivo. Lo tenemos en el ejemplo que estaba antes. Una función cuadrática con un valor de x0, un valor de bx0, un valor de aceleración, un tiempo inicial. Teníamos en verde la gráfica de la posición. Teníamos en violeta la gráfica de la velocidad, que se calculaba como derivada de la posición respecto del tiempo. Acá, de recuerdo, la velocidad era x'. Para GeoGebra, con la libro de matemática, esto es derivada de la posición respecto del tiempo. Y lo que incorporé en este gráfico es la aceleración. La aceleración definida como la derivada prima de la velocidad. La posición la damos a mano. La velocidad, acá, es la derivada de la posición. Y la aceleración es la derivada de la velocidad. Eso salió en color naranja. Y cuando la función es cuadrática, como en nuestros ejemplos, la velocidad es lineal, como hicimos, y la aceleración es constante, como hicimos. Vamos a analizar acá algunos puntos, moviendo el tiempo. Ya achiquemos esto que no dice mucho. En un momento,
en que cuando avanza el tiempo el cuerpo retrocede, teníamos que la gráfica de posición es decreciente. Asociado a eso, la gráfica de velocidad toma un valor negativo. Y la pendiente de la velocidad es la aceleración. Como en este caso la velocidad es una recta, la pendiente de la velocidad es siempre la misma. Por eso la aceleración toma el valor 1/2, en este ejemplo, siempre la misma. En un punto en que el cuerpo se detiene, la velocidad es 0, la aceleración sigue siendo 1/2. Y en un tiempo posterior en que el cuerpo está avanzando en X, la velocidad es positiva y la aceleración sigue siendo 1/2. ¿Ok? ¿Qué es lo que marca la aceleración entonces? Marca el cambio de la velocidad. Y la velocidad es la pendiente de esta gráfica verde. Es la pendiente de esta recta tangente a la gráfica verde. Cuando la pendiente es negativa y avanzamos, en este ejemplo, la pendiente va acercándose a 0. O sea que la pendiente crece. Cuando la velocidad crece, la aceleración es positiva. Y la curva es cóncava hacia arriba. Porque acá tiene cierta pendiente negativa y acá tiene menos pendiente negativa. Entonces la aceleración positiva está relacionada con que la velocidad va aumentando. Y se refleja en la posición como concavidad hacia arriba. Lo mismo en un instante posterior. Acá la velocidad es positiva y si pasa el tiempo la velocidad crece. La recta tangente pasa de tener pendiente positiva a tener pendiente más grande. Y cuanto más grande es la inclinación, más curva veo la recta. Entonces la aceleración como cambio de la velocidad es el cambio de esta pendiente, es la curvatura o concavidad de la función posición. Este es un caso de aceleración siempre positiva y entonces la parábola de posición es cóncava hacia arriba. Vamos a meter mano acá y cambiar la aceleración por un valor negativo. Facilito con GeoGebra. Y lo que estamos viendo es, bueno, se adaptó todo. La aceleración vale menos 1/2, es negativa, y la concavidad de la curva de posición es hacia abajo. Si movemos el punto este que se me fue, podemos ver que en el movimiento la posición es siempre decreciente, X va bajando. La velocidad es negativa y cada vez más negativa. Y entonces vemos que la velocidad toma un valor y cada vez menos, y como la velocidad es decreciente, la aceleración es negativa. Insisto, todo eso se refleja en la curvatura de la función posición en verde, que en este caso se dice que es cóncava hacia abajo. Buenísimo. Espero que lo puedan reproducir. Es lo que se intenta hacer acá en 4 instantes de movimiento puestos en general. Está la forma de la función posición, el signo de la velocidad, positivo o negativo, y el signo de la aceleración, positivo o negativo. Y una descripción en palabras de para dónde se está moviendo el cuerpo y qué está pasando. Esto ya lo hicimos entonces, y lo que nos queda en la clase es un resumen práctico. Para los ejemplos que hicimos con función lineal, se dice que el movimiento es rectilíneo y uniforme, porque aprendimos haciendo las cuentas que la velocidad es constante. Velocidad constante es movimiento uniforme. Las fórmulas que fuimos sacando son que a esta función posición lineal le corresponde una velocidad constante que se lee acá y le corresponde una aceleración 0. Con un tiempo inicial t0. Más fácil en los problemas si logran ajustar el cronómetro para que t0 valga 0. O sea, arrancan el cronómetro cuando el problema empieza. Estas fórmulas quedan así. Y son las que uno usa en los problemas en movimiento rectilíneo uniforme. El ejemplo que hicimos con función posición cuadrática nos llevó a calcular una velocidad que era lineal y una aceleración que era constante. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la velocidad varía uniformemente y la aceleración es constante. Las funciones entonces resumidas eran la posición así, la velocidad la calculamos así y la aceleración la calculamos así, constante.
Y en el caso más sencillo, y las constantes que están acá, vale la pena recordar qué significan. X0 es la posición inicial, B0 de X es la velocidad inicial, y AX, o A puse acá, es la aceleración del movimiento inicial, y siempre porque es constante. En todos los problemas de la práctica 2, bueno, acá está la forma más sencilla si T0 es igual a 0. En todos los problemas de la práctica 2 van a reconocer o movimientos con velocidad constante, que se describen con este tipo de ecuaciones en función del tiempo, ecuaciones horarias le suelen decir, son funciones en realidad, o movimientos con aceleración constante, que se describen con estas funciones del tiempo. Y bueno, tenemos todo listo. Suerte con la práctica y seguimos con la clase 5.